Bien, aquí está la partida que les había comentado que jugué yo en línea con el gambito de rey declinado. En esta ocasión a mí me tocó jugar con las negras. Las blancas jugaron peón E4, peón E5, peón F4, y es aquí en donde yo decido entrar en la variante de gambito de rey declinado, ya que no capturo el peón en F4. Aquí decido defender el peón con peón D6, que no es una línea muy común en esta variante, pero yo en este caso decidí jugar de esta manera. Normalmente la variante clásica continúa con alfil C5. Bien, pero aquí como se dio la partida fue de la siguiente manera. A continuación las negras jugaron caballo F3, alfil G4, clavando el caballo de F3, alfil C4, caballo F6, peón D3, caballo C6, enroque de las blancas, caballo D4, poniendo más presión al caballo que se encuentra clavado en la casilla F3. Aunque las blancas han incorporado ya la torre en la columna F, que también participa en la defensa de ese caballo. Caballo de B1 a D2. Viene una amenaza del peón al alfil que está en C4, pero aquí las blancas, en lugar de mover el alfil, deciden amenazar mi caballo que se encuentra en la casilla D4. Por lo que creo que lo más conveniente es capturar el caballo en F3 con mi caballo. Las blancas recuperan el caballo con peón por F3 y ahora sí capturamos el alfil en C4, peón por G4, y aquí es donde salimos ganando un peón, ya que las blancas al parecer no hicieron bien el cálculo de que una vez efectuándose esa serie de intercambios, este peón de la casilla D3 quedaría indefenso. Aquí continúan con caballo C4 atacando el peón en D3 con la dama, pero al parecer no es tan buena idea, ya que tenemos este fuerte movimiento con el peón en D5 amenazando el caballo y el peón a la vez en E4, forzando prácticamente la captura de mi peón en D5, ya que si retiran el caballo perderían un peón más. Entonces aquí las blancas capturan el peón, pero esa captura en realidad abrió la columna para que mi peón en E5 avance una casilla más a E4 y soporte la posición que tiene ya el peón en D3. Las blancas continúan con el movimiento caballo E5. Aquí en esta posición el caballo tiene posibilidad para dar un salto a la casilla C6 y amenazar la dama. Además que también ataca la casilla D3 en caso de ser necesario o de que sea descubierta, podría capturar ese peón. Bien, continuamos con un jaque con alfil C5 y las blancas esconden su rey en H1. Aquí las blancas pierden un peón más con la captura en D5 con la dama y continúan con una amenaza a la dama con el peón en C4. Aquí decidí retirar mi dama a la casilla B7 y posteriormente viene un jaque en A4 con la dama. Bien, aquí pues claro, no nos conviene cubrir con el caballo, ¿verdad? Ya que sería capturado con la dama, entraría con un jaque, ya que esa casilla está soportada con el caballo de E5. Entonces lo más conveniente para mí en este movimiento fue cubrir con el peón en C6. Bien, aquí este peón a mi criterio no debió de haber sido capturado, lo cual las blancas lo hicieron, pero al parecer resultó en una jugada muy poco favorable, porque al momento de retirar su caballo de esa posición descuidan la casilla D3 y nos da la libertad para poder nosotros avanzar nuestro peón en E4 a la casilla E3, lo cual en realidad es un movimiento muy fuerte, ya que además de estar amenazando el avance del peón de la columna D, al mismo tiempo está clavando el caballo en C6, por lo que se queda abierta la diagonal. Bien, las blancas deciden continuar con la captura del peón en E3, sacrificando un alfil mal calculado, ya que creen que van a clavar el alfil negro una vez que yo capture, pero aún tengo la posibilidad de defenderlo, ya que capturo en E3. A continuación las blancas
clavan el alfil en E1 con la torre. Y aquí no habían contado con que yo puedo defender aún el alfil con el caballo en G4, capturando el peón. Bien, las blancas se ven aquí un poco forzadas a capturar el alfil negro, ya que posteriormente viene el enroque de las negras y ese alfil estaría liberado, por lo que deciden capturar, perdiendo ya el alfil anterior que habían sacrificado. Aquí a continuación capturo la torre con mi caballo y ahora sí las negras clavan el caballo con la torre en E1. Ese caballo sí ya es muy complicado de salvar y defender, por lo cual yo me enroco y ahora sí recuperan una pieza, pero salieron perdiendo el alfil. Capturan mi caballo y aquí incorporo mi torre en la columna D para defender el peón en la casilla D3 y apoyarlo en su avance para la coronación. Aquí las blancas regresan su torre para alcanzar a cubrir la casilla de coronación en D1. Avanzo el peón a D2 amenazando la torre y las blancas cubren el punto. En la siguiente jugada desplazo mi torre a la casilla D6 amenazando el caballo en C6, permitiendo la incorporación de mi otra torre a la casilla D8. Las blancas avanzan su peón a la casilla B4 intentando llegar a defender a su caballo. De momento no creo muy conveniente capturar el caballo en C6, ya que quedaría descubierto mi peón de la casilla D2, por lo que decido incorporar mi otra torre para apoyar ese peón. Aquí a continuación las blancas llegan a defender su caballo. Posiciono mi torre en E6 amenazando la entrada en la casilla E1. Las blancas se dan cuenta de eso y retiran su rey a la casilla G2. Peón A6 intentando debilitar el peón en B5 y aquí las blancas logran quitarse la clavada del caballo, posicionando su rey en F2, aunque en realidad el juego para las blancas está prácticamente perdido, ya que sigue la jugada dama B6 jaque y en esta posición la dama toma control de esa diagonal haciendo mucho daño al rey que está descubierto. A continuación el rey se quita el jaque yendo a la casilla F3 y entra la torre de la columna D en D3 dando jaque, forzando al rey a irse a una casilla más vulnerable. Si decidieran posicionar su rey en G2, a continuación vendría torre E2 jaque, el rey blanco se refugiaría en la casilla H1 y con este movimiento torre E1 jaque prácticamente la partida estaría definida, ya que las blancas están obligadas a capturar esa torre, porque de no hacerlo así quedarían en gran desventaja material. Así que las blancas deciden posicionar su rey en la casilla G4. A continuación viene jaque en la casilla G6, rey F5, dama C5, se cubren el jaque con el caballo en E5, torre F6 jaque, rey G4, ya que si rey E6 vendría el jaque mate con la torre en E3. Aquí a continuación doy un jaque en C8 y las blancas deciden abandonar la partida. Aquí las opciones que aún le quedan a las blancas es H5 o H4. Si H5, torre H3, jaque, las blancas solamente tienen la casilla G5 y aquí vendría el jaque mate ya sea con peón H6 o con dama F5. Es por eso que en esta posición las blancas decidieron abandonar la partida. Bien amigos, pues esta es una de las pocas partidas que yo he jugado con el gambito de rey y pues me gustó mucho, la verdad. No soy muy bueno yo jugando el gambito de rey, me hace falta mucha práctica con este gambito. Ojalá les haya gustado a ustedes también o les sirva de algo las líneas que se presentaron en esta partida. Si conocen a alguien que le pudiera interesar la partida, compartan amigos, denle like
Sigan practicando mucho amigos y seguiremos subiendo más videos. Hasta la próxima, cuídense.